La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe que este es el espacio en donde tratamos de mostrarle, ¿no?, cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos, ¿no? Bueno, usted ya sabe que se trata de consultores, asesores, de políticos, de empresarios que trabajan la opinión pública, ¿no? Y como este es el último programa antes del 9 de julio, bicentenario de la independencia, nada menos, queríamos aprovecharlo para reflexionar un poco, suena aburrido, pero en el fondo es sumamente interesante, sobre si no habrá llegado la hora de que Macri, el presidente Macri, tenga un nuevo relato. Escuchemos una vez más lo que le recomendaba, en la entrevista que usted puede repasar en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, lo que le recomendaba al presidente Macri Antonio Sola, el gurú español, que, bueno, trabajaba en la campaña pasada para Sergio Massa, pero asesoró a muchos tipos que terminaron siendo presidentes. Desde luego el relato es una técnica que se utiliza en el ámbito del marketing político, de la comunicación política, para explicar ciertas cosas a tus ciudadanos. Los ciudadanos quieren saber. ¿Qué relato le recomendarías al equipo de comunicación de Mauricio Macri? Bueno, yo creo que ellos se llamaron Cambiemos. Hay que explicar qué significa eso. Claro. ¿Para dónde vamos? ¿Cómo va a ser la Argentina dentro de 20 años? ¿Cómo va a ser la Argentina que queremos dentro de 10 años? Y más corta si quieres. ¿Cómo va a ser dentro de 4 años cuando termine este periodo presidencial? Y tiene que pasar por esta lógica de un gobierno con un liderazgo de un señor que se llama Mauricio Macri, que tiene unas características específicas y que tiene que decir cómo va a cambiar la Argentina en los próximos meses y en los próximos años. Hay muchos economistas y no se está haciendo. Bueno, el kirchnerismo no es el inventor del relato, y la pregunta que se hacen muchos expertos en comunicación es si Macri no necesita también tener un relato, porque el relato no necesariamente es mala palabra, no necesariamente tiene que ser mentira. Y la pregunta que nos hacemos es, por ejemplo, esta semana que pasó se recordó el cincuentenario del golpe contra el expresidente Ilia. Y un muy buen documental ahí de mi amigo Luis Gasulla, excelente, que pasó la televisión pública, recordaba cómo el único relato, en todo caso si es que era uno, que había oficial de Arturo Ilia, era que era un tipo honesto, ¿no? Muy honesto. Eso hay que sacarse el sombrero. Ahora, está bien, es una condición absolutamente necesaria. Es cierto que después hubo muchos que fueron deshonestos, pero es suficiente. La oposición de aquel entonces, los militares, los peronistas, le generaron un relato propio de que era una tortuga. Bueno, está muy bien el documental cómo se muestra, cómo se fue gestando ese relato. Y la pregunta que nos hacemos es, si Macri no trabaja su relato, como dijo Antonio Sola, si el relato, digamos, de gobierna para los ricos, terminará siendo el único relato de Mauricio Macri, o si el 9 de julio es quizá la gran oportunidad, el bicentenario de la independencia, para que, bueno, hasta ahora Macri tuvo muchos problemas con la herencia recibida de la que al principio no quería hablar, con una situación económica muy complicada, como para tener el tiempo quizá para pensar que necesita un relato, y eso aquí, en La Hora de Maquiavelo, es lo que vamos a debatir. La Hora de Maquiavelo. Es posible que tu aporte para cuidar el agua sea una gota en el océano, pero sin tu aporte,
al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. La hora de Maquiavelo. Bueno, fascinante con quienes vamos a debatir. Sí, aprovechando para el 9 de julio, faltan pocos días, Macri podría inaugurar un relato. Yo tengo una versión que viene del equipo de comunicación de Mauricio Macri, que no esperemos demasiado, más allá de un buen discurso protocolar. Pero podemos sorprendernos. Le digo con quién. Lo tenemos a Roberto Varga, bueno, usted ya lo conoce, el hombre es consultor de políticos, además de periodista, por supuesto. Un honor tenerlo a Enrique Nardelli, que es consultor de comunicación empresaria, y después le voy a explicar muy bien por qué lo invité a Enrique Nardelli, porque tiene una idea muy interesante. Un honor tenerla también a Belén Amadeo, que dirige la Cátedra de Opinión Pública de la UBA, nada más y nada menos, y José María Rodríguez Aracha. Bueno, si hay alguien que sabe de discurso es José María. Para empezar, simplemente para entonarnos, la empanada. Para hacer una empanada. Para empezar se necesita alguien como Edgardo que críe las vacas, a Daniel el veterinario, a Carlos y a Juan Carlos. Alguien que siembre el trigo y alguien que amase la masa. También necesitamos a Nilda con sus cebollas y si la empanada tiene papa, las papas de Pablo. Algunas tienen pasas de uva y otras huevo. Huevos que alguien transportará. Por eso necesitamos gobernantes que se ocupen de tener buenas rutas, para que no haya pozos. Y los huevos, Germán y su camión, lleguen sanos y salvos. Un camión que un empresario tendrá que fabricar, un comerciante vender y un mecánico cada tanto hacerle un service. Gremios que cuiden a cada uno de los que trabajan y creen en este ambicioso proyecto de hacer una empanada. Por si se pincha una rueda, la gomería de Fabián y una estación de servicio para cargar nafta. Si la empanada es al horno, alguien proveerá un horno y si es frita, una sartén. Por último, también necesitamos una abuela como María Teresa con buena mano para el repulgue y a su nieto Iván, que como muchos chicos seguro termina sacándole la pasa de uva a la empanada. Así como nos juntamos todos los días para hacer que las cosas pasen, nos tenemos que juntar para estar cada día mejor. Todo es posible juntos. Bueno, inaugura un relato, por lo menos, porque uno de los miembros del equipo de comunicación de Macri, Hernán Iglesias Silva, cuando lanzaron el comercial un mes atrás, tuiteó, bueno, ahora empieza el relato. Bueno, este es un spot, está bien, y además tiene muchas cosas copiadas de la estética del kirchnerismo. Es absolutamente kirchnerista. Sí, absolutamente kirchnerista. No está ni mal ni bien, digo, si algo funciona no lo cambiemos. El kirchnerismo tenía muy buenos spots de campaña, esto es indiscutible, por lo menos para mí. Pero digo, si vamos al gran relato, hay que recordar que Macri se presentó en sociedad para ganar la elección como el otro Arturo, como Arturo Frondizi. Sí. El gran relato, lo que le está faltando a este relato, es el relato desarrollista. Es decir, ¿qué tenía el desarrollismo de épico? La batalla del petróleo, es decir, la batalla por la energía. Bueno, Macri debe convocar a la sociedad argentina a dar una nueva batalla, por ejemplo, la batalla energética. Meter a la sociedad argentina en grandes batallas. La energética es una de las grandes... Suponer que se pone la sociedad a los hombros para grandes realizaciones estructurales, para cambiar la Argentina en materia de infraestructuras, que le va a cambiar, en definitiva, la vida de la gente, las grandes Ahora, yo me planteo... Ahora, eso, perdón, ya termino, es muy cortito el concepto, eso supone estructurarlo como relato, mientras vos vas saliendo del problema de la crisis. El viernes primero, Marcelo Bonelli, en su habitual panorama empresario de Clarín, dice que la UI hasta que trina con el modelo económico. Entonces, y que está faltando una gran convocatoria multiánime de los distintos sectores que componen una sociedad. Sí. Y me parece que ahí está la clave del relato, sentarlos en la mesa. Yo tenía un poco la esperanza de que por ahí la fecha sirva para plantear que la Argentina fracasó por culpa de su Estado. Un Estado que tiene 1 millón de ñoquis, tenía ya muchos ñoquis que sobraban. Le estás pidiendo demasiada complejidad. Vos pensás que el gobierno no sabe, todavía no entendió cómo es el tema de comunicación, las cosas le pasan,
no se pone al frente de la agenda. El mejor ejemplo es Panama Papers. Tuvo un mes para prepararse, no se preparó. Cuando salió, salió tarde. Y cuando salió, en lugar de decir, por ejemplo, tiro una y no se las cobro, chicos. Mauricio Macri es el presidente más transparente de la historia y yo marco la cancha de que es el más transparente y de última me vendrán a discutir si sí o si no, pero hablamos de su transparencia. Salieron a decir, no tiene nada que ocultar. Con lo cual, remarcaste el tema de que hay algo oculto. No claro, piensen en un elefante. No piensen en un elefante, sí. Lo mencionamos en el programa pasado, el famoso libro de Lakoff. George Lakoff. Cristina dijo en algún discurso, está ahí en YouTube, es no tengo cuentas que me puedan descubrir. Claro. Como que las tengo muy bien ocultas. El inconsciente le jugó una mala pasada. Pero muy interesante, Enrique Nardelli, que es consultor, los otros días planteó una idea para el 9 de julio, que es bicentenario, que está, no sé si es muy sofisticada, pero está muy buena. A ver si la puedes contar en un minuto. Yo estoy de acuerdo contigo en que lo que se necesita es sacudir el tablero y mostrar un gran objetivo que nos satisfaga a los argentinos. El esquema con el que hemos hablado con Diego y he tratado con un par de personas muy importantes del gobierno es el siguiente. A mí me gustaría que el presidente de la República, el 9 de julio, pudiera hacer un discurso a la nación diciendo, estamos celebrando el 2.º centenario. Nuestros antepasados celebraron el centenario. ¿Qué era la Argentina en el centenario? Durante sus primeros 100 años era el virreinato menos importante de todos los virreinatos de las Américas. Tuvimos una guerra de la independencia costosísima que nos hizo perder recursos enormes, hombres enormes, solo teníamos 600.000 habitantes y perdimos la mitad del virreinato. Perdimos Uruguay, Paraguay y el Alto Perú, que era a su vez 2/3 de los recursos que tenía la Argentina de la independencia. Venían de las minas del Perú, más el cuero que teníamos en La Pampa. A esto se sumó años de guerras civiles terribles y para completarla, la guerra del Paraguay, en función de lo cual realmente la Argentina destruida. Sin embargo, en 30 años, la Argentina del centenario fue 5º país del mundo en PBI, solo superado por Inglaterra, Estados Unidos, Australia y New Zealand. PBI en el centenario de Italia y de España, $2.000 per cápita a los valores actuales. PBI de la Argentina, $4.000 per cápita. Además, liderando hay muchos temas como educación. Por ejemplo, Argentina era el líder del mundo en educación y venían de Europa a ver cómo había Argentina, a ver cómo lo logró después de Estados Unidos, ser el 2.º país del mundo en eliminar el analfabetismo. Hoy, en las pruebas PISA, comparado con América Latina, Argentina no sale 2.º como en la Copa América, sale 6º y nadie se calienta. Ahora, en estos últimos 100 años, ¿qué pasó con los demás? Argentina duplicó su PBI, estamos en 8, 9, no se sabe bien con el INDEC. Te digo una comparación de lo que es el PBI de la Argentina de hoy, para no ir tan atrás. Cuando Chile entra en democracia, año 90, el PBI per cápita de la Argentina era el doble de Chile. 25 años pasaron, hoy el de Chile es el doble de la Argentina. O la mitad, Argentina es la mitad del de Chile. Comparación como para decirte, ¿qué hicieron los chilenos? ¿Hicieron magia? No, Argentina en los últimos 25 años y más también hizo todo mal. Precisamente, la Argentina en 100 años duplicó su PBI. Italia y España, que venimos comparando, lo multiplicó por 10. Pasó de 2.000 a 20.000 per cápita. Algo, yo le decía, algo hicimos mal. Algo hicimos mal en este último siglo. La idea me parece muy buena, ¿no? De que en el bicentenario se proponga, bueno,
para el tercer centenario volvamos a ser, otra vez no te digo el quinto país del mundo, pero por lo menos recuperemos posiciones, ¿no? No sé, ¿tiene razón Antonio Sola que Macri necesita relato o hay mucha gente que me dice, no hay que tener relato, que es hay que identificarlo. No, pero el asunto es, a ver, la cuestión del relato se da y está a nivel internacional. Todo lo que se llama storytelling en términos académicos, se usa el término en inglés. Todo el mundo construye un relato. Hoy no hay política sin comunicación, no hay posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos extrañando? Es un relato con un contenido grandilocuente, muy propio de nuestra forma de llevarnos políticamente. Lo que yo tengo entendido que van a hacer el 9 de julio es hablar de esto, como decía recién, de hablar de hacia el futuro, que es lo que va a pasar de acá, del segundo bicentenario al tercer bicentenario, con toda la, digamos, con una asamblea legislativa que se va a dar en Tucumán, igual que hace 200 años, y nunca más se hizo eso. O sea, tratar de llamar a todas las fuerzas políticas, a todos los gobernadores, lo que van a tratar de decir, lo que van a tratar de mostrar es un cómo distinto. No está definido el qué, en eso yo estoy de acuerdo, no hay un hacia dónde vamos tan claro. Si bien él tiene sus tres plantearse pilares, 100 años en un país tan cortoplacista que digo, lo que tiene es un problema de hoy. Estoy de acuerdo. Es como demasiado grandilocuente o no es creíble. A mí me parece que lo que sí es creíble es metas puntuales pero ya te dejo, de los 4 años que te tocan gobernar. Sí, bueno, miren, señores, nosotros agarramos un déficit energético de tanto y la Argentina, para resolver su problema de producción, tiene que autoabastecerse de energía. Una cosa no quita la otra. No, claro, yo opino lo mismo. Si es creíble, yo opino o lo no mismo. Es creíble. Que una cosa no quita la otra. 100 años, más no te lo cree nadie. Más allá de que por ahí el gobierno de Macri nos debe por ahí un poquito de metas más concretas. La única meta que escuchamos es la inflacionaria de 25. La épica del segundo semestre. Que se la podían haber ahorrado y se hubieran hecho un favor. Yo creo que hay algo que se puede anunciar ya. Esto, acepto que lo de largo plazo es una cosa... No, digo 100 años, pero hay algo que se puede anunciar ya. La Argentina, yo creo que si yo planteo esto, una vez lo hicimos, ¿por qué no en este próximo siglo que empezamos no lo hacemos? Claro. Primero, creemos, y esto se puede hacer ya, creemos un equipo interdisciplinario de las mejores mentes de la Argentina que hagan este plan. Brasil lo tiene dentro de Itamaraty un equipo de estrategia nacional que prepara este tipo de cosas. Digo, esto se puede poner en marcha. Antonio Sola decía que plantee una visión para dentro de 20 años, para dentro de 8 años, si es que Macri tiene su reválida, ojalá que la tenga, y para dentro de 4 años. Quizá hablar de 100 años es un poco mucho, pero 20, a mí me parece interesante la posibilidad de hablar a 8 años sin importar si él va a estar ahí o no. O sea, el asunto, y que es a donde yo creo que apunta, es a decir, señores, todos podemos hacer algo juntos. Y vos tenés la idea de que ellos lo van a hacer. No sé, yo lo que tengo es, por lo que me han dicho, hay que ver si esto se va a dar de esta manera concreta o no, pero es que están apostando a la cuestión valorativa, o sea, es decir, a un cambio, no tanto en una propuesta de qué, que yo sí coincido que debe de haber, debería haber un qué, que no tenemos, pero sí un cambio en el cómo. Entonces, aquellos valores fundacionales que nos llevaron a estar en los mejores lugares, el tema del esfuerzo, el trabajo, la educación, el empeño, etcétera, toda la cuestión de la inmigración que trabaja para llegar hacia un sistema de vida mejor, toda esa carga valorativa yo sí creo que va a estar impregnando todos los discursos del 9. Ahora, el qué sí, yo creo que es una excelente idea, me parece muy buena. Lo único que yo me planteo es si el Estado argentino de 2016, bicentenario, está en condiciones de generar lo que Nardelli decía de el crecimiento que en realidad fue la generación del 80, fundamentalmente la que hizo en esos 30 años ese enorme crecimiento, con un Estado hoy que te desangra al país, ¿no? Un Estado que se lleva el 50% del PBI, que no existe en ningún lugar del mundo y que es infinanciable, ¿no? Esa es la pregunta. También hay un tema de identidad que tiene el gobierno que es muy complicado. El gobierno anterior, bueno, malo o regular, sabía lo que quería, ¿sí? Y sabía
a dónde apuntaba y sabía a qué público le hablaba. Bueno, te decía que sabía lo que quería, en realidad ya nos dimos Bueno, cuenta que ya lo nos que dimos querían cuenta que era lo que chorear. quería. Bueno, pero quería eso y lo tenía claro. Sí. Este gobierno todavía no sabe cuál es su identidad, no se define. ¿Por qué? Porque se crea como el antikirchnerismo. En algún punto gana por antikirchnerista, no por identidad propia. Entonces no encuentra su identidad, no encuentra su qué, Y no quizá encuentra el su cómo. comercial de la empanada, vamos a un corte, quizá el comercial de la empanada lo que busca en el fondo es decir, no, con todos, Pero con es todos. estética kirchnerista. Pero claro, bueno, hasta el locutor es kirchnerista. pero el locutor está bien, kirchnerista pero es estética kirchnerista. pero porque como bien dice, se redefine por el kirchnerismo vamos a una el pausa, gobierno. pero yo valoro en de la algún- empanada. En algún punto es como dice Esper, el amigo Esper, es kirchnerismo con buenos modales. Pero yo lo que valoro de la empanada es que Y más decente. es una contraposición al discurso clásico kirchnerista de ellos, nosotros. Bueno, por ahí todo Yo creo junto. que la forma puede ser vamos a una kirchnerista, pequeña pausa. los contenidos no. No, claro, Yo exactamente. creo que Ahí vamos, ahí venimos. La diferencia básica es La hora de Maquiavelo. Construimos puentes, espacios comunitarios, filtros de agua y sistemas de energía. Estamos ingeniando un mundo mejor. Con Veladero, produciendo desde hace 10 años en San Juan. Barrick, Argentina. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. ¿Tienes ropa que lucir? Sí. No. ¿Tienes comida en tu mesa? Sí. No. Si has vivido en un mundo común y sencillo y te he dado un cepillo, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta un sacón, un sacón, un sacón. Necesito un sacón, un sacón, un sacón. Que me hagas... La hora de Maquiavelo. Bueno, la reflexión un poco académica, pero no por eso menos caliente, y es si Macri necesita un relato para que no se lo hagan. Les recuerdo, el relato de Ilia era simplemente es un tipo honesto contra el que se lo hicieron, es una tortuga, la economía no crece, qué sé yo, y lo voltearon con eso. Y la pregunta es, ¿qué hace Macri para desinstalar esto que logra la posición bastante bien de gobierna para los ricos? Pero absolutamente, digo, es decir, no está en discusión y estamos en una mesa de gente dedicada a la comunicación. Sin relato no vas a ningún lado en los tiempos que corren. Esto es indiscutible. Además lo dijo Antonio Sola, pero acá, repasando los videos de La Hora de Maquiavelo en YouTube, todos los consultores importantes que tuvimos, todos dicen lo mismo. Tenés que tenerlo. La discusión es cuál es el relato. Yo insisto, a mí me parece que Macri se presentó como el presidente de la modernidad. Ergo, debería encarar un discurso moderno de conquistas de determinados objetivos que son posibles en un cuatrienio, en 8 mejor, pero en un cuatrienio, y que la gente se enganche en eso. Sí, yo estoy de acuerdo con vos en eso en particular, o sea, concretamente, o sea, si vas a hablar de desarrollismo, no digo, o sea, porque él hablar de nuevas tecnologías, hablar de teléfonos, sí, hablar del neodesarrollismo, no digo el desarrollo. Está bien, no, pero quiero decir eso. No, pero por ejemplo, Río Cuarto, la tierra... Les tiro para cerrar, les tiro para cerrar una pregunta. ¿Puede hablar Macri de que el Estado que tenemos no sirve? ¿Y puede servir los bolsitos de López, más todos los choreos más que estamos viendo, pueden servir como un ejemplo de que el kirchnerismo generó un Estado que estaba pensado para chorear? No es que había tipos que hacían cosas a favor de la gente y se quedaba con un vuelto. Sí, pero con 40 puntos de inflación eso tiene un límite. ¿eh? Sí. Y además hay un punto en el que seguís definiéndote claro, seguís definiéndote en contraposición a Mira, los Kirchner. Hay una cosa que salió muy linda, casi aleatoriamente, que vos decías, empezó como Frondizi y lo decías justo con la imagen de Ilia. Macri empezó como Frondizi y hoy es Ilia. Claro. Hoy la imagen que da es un señor canoso, simpático, medianamente, muy dulce, muy tierno y que no roba. Hoy empezó para ser Frondizi, pero hoy es Ilia. Y él lo que tiene que hacer es recuperar la agenda. Volver a ser Frondizi. Por eso, sí, intentarlo, desde el relato. O por lo menos intentarlo. Yo lo que diría es que si tomamos el tema del centenario, digamos, la pregunta que yo diría es ¿cómo lo hicieron?
Claro. Es decir, si queremos repetir volver a la Argentina moderna, porque lo fuimos y hoy no somos un país moderno, ¿cómo lo hicieron? Copiaron. Sí. Eligieron qué era lo mejor que había en el mundo. Bueno, el Sarmiento fue a Estados Unidos y dijo, che, qué buen sistema educativo, lo copio. Exactamente. En educación tomamos a Estados Unidos, que en ese momento era lo mejor, y trajimos las maestras de Boston. En economía copiamos a Inglaterra, que en ese momento, con el libre comercio y además eran los reyes del mundo. En seguridad copiamos a Alemania, que era el mejor. Hasta los uniformes nazis. Exactamente. No, nazis. Eran los de hasta el famoso gorro. En cultura, Francia en ese momento era la luz del mundo y Buenos Aires tiene avenidas, tiene diagonales, tenemos palacios espectaculares. Yo lo que digo, para terminar, me quedo con el último consejo, es si todo esto que está pasando, lo que estamos viendo en corrupción, puede servirle al gobierno para, en el Bicentenario, agarrar todo eso y empezar a generar un relato que ayude a cambiar la cultura para que la Argentina dentro de 20 años no tenga un Estado que se lleve la mitad del PBI, sino una parte sustentable. Sustentable significa que Argentina lo pueda pagar sin tener 40% de inflación, como decía Roberto. Roberto Varga, muchísimas gracias. Enrique Nardelli, excelente la propuesta de mirar al Bicentenario, pero repetir la hazaña de la Argentina de ser uno de los países más ricos del mundo, aunque sea un poquito más rico, digo poco. Belén Abadeo, muchísimas gracias. José María Rodríguez Sarachaga, y usted siga viendo La Hora de Maquiavelo. Chau.